Continuando con el tema de la prescripción o imprescripción de los delitos internacionales, tenemos que estudiar la Constitución, el Código Penal y, lógicamente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, debemos entender que el artículo 28 constitucional nos habla en el sentido que no habrá en Colombia penas ni medidas de seguridad imprescriptibles. Veamos entonces este artículo. Artículo 28 de la Constitución Nacional. Toda persona libre, nadie puede ser arrestado en su persona o familia, sino por virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, y la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez dentro de las 36 horas siguientes, en este caso el juez de control de garantías. Y esta es la parte que nos interesa en este caso en concreto. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deuda, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. En ese sentido, entonces debemos decir, claro, ¿qué quiere decir imprescriptible? Es decir, que en ningún momento una persona puede estar sub iudice de por vida, es decir, puede estar inserta en un proceso penal o llamada a un proceso penal de por vida. ¿Por qué razón? Porque de cierta manera, si el Estado no ejecuta dentro del tiempo prudente, en este caso 20 años, la acción penal para colocar a esa persona bajo disposición de la autoridad judicial, pues prescribe para el Estado la posibilidad de hacerlo. La prescripción entonces sería una sanción para el Estado por no hacer aquello que debe hacer. Pero ¿qué sucede cuando se trata de delitos internacionales? Cuando se trata de delitos internacionales, debemos remitirnos entonces a lo que indica el artículo 93 de la Constitución Política de nuestro país, en el sentido que, artículo 93, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y el acto legislativo 2 de 2001 agrega: el Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 98 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, y consecuentemente ratificar ese tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. Esta es la parte importante. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada por él. Deberíamos entonces entender, ojo, la prescripción es una garantía ¿a favor de quién? A favor del procesado, y diríamos en contra de las víctimas y en contra del Estado, ¿cierto? En contra de la justicia. ¿Por qué? Porque si pasa un término considerable de tiempo, entonces ya no habría la posibilidad de que se juzgara a una persona en Colombia, porque sencillamente ya ha prescrito la acción penal, ¿cierto? Entonces veamos en este caso en qué consiste la prescripción de la acción penal y cuánto es el tiempo para realizarla. ¿Por qué razón? Porque fíjense que nos dice en este caso el artículo 93. Solo se aplicará las condiciones del Estatuto de Roma para lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma, ¿cierto? Es decir, si es una garantía para el procesado, pues no se puede derogar. Ahora, es una garantía para el procesado porque no va a ser juzgado por ello, pero es una garantía para las víctimas y para la justicia, entendido como la no impunidad. Veamos entonces qué dice el artículo 83 del Código Penal respecto de la prescripción de las penas. Veámoslo. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso será ni menor a 5 ni mayor a 20, salvo lo dispuesto en este artículo. Para ciertas conductas de desaparición forzada, tortura, homicidio, de miembro de una organización sindical, de defensor de derechos humanos, de periodistas, de desplazamiento forzado,
será de 30 años. Ahora, en las conductas de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, serán imprescriptibles, dice el artículo 83 del Código Penal. Es decir, que entonces este artículo fue modificado por la ley 1719 de 2014. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, en este caso, veamos cómo la acción penal de esos delitos sería imprescriptible según el Código Penal. Esto a partir del año 2014. Recordemos que la Corte la aceptamos nosotros en el año 2002, pero entró en competencia en el año 2009. Aceptamos la jurisdicción en el 2002, la competencia en el año 2009. Pero ¿qué nos dice la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal sobre ese punto? Que es diríamos, lo interesante de observar en este caso. Pues nos dice lo siguiente. Nos dice que acogen como válido dentro del ordenamiento interno el efecto normativo de la imprescriptibilidad al tratarse de un tema que constituye un tratamiento diferente autorizado por el Acto Legislativo 02 de 2001. Es decir, ese tratamiento de considerar que en Colombia, contrario a lo que dice el artículo 28 constitucional, sí pueden existir penas imprescriptibles, conforme después en 2014 lo dice el artículo 93 del Código Penal, ¿cierto? Sobre la imprescriptibilidad de, de las penas, ¿cierto? De las penas por el delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra. Entonces, veámonos cómo, en este caso diríamos, ese tratamiento diferente es aceptado constitucionalmente. ¿Por qué? Porque se da prevalencia y un cónjuge al derecho de gentes y activa el bloque de constitucionalidad bajo la comprensión que corresponde al operador judicial modular la eventual aplicación de las normas internacionales. De esta forma, el operador judicial le da prevalencia al artículo 93 y 94 de la Constitución Política, indicando que aún frente a conductas ocurridas antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, es posible considerarlas como imprescriptibles. Entonces, ¿qué sucede? Veamos. ¿No existen penas imprescriptibles en Colombia? No, se acepta un tratamiento diferencial conforme al Estatuto de Roma. Ahora, ¿qué sucede? Diríamos nosotros, esas penas imprescriptibles solamente operarían a partir de que entró en vigencia el Estatuto de Roma, a partir del año 2002, ¿cierto? O más bien, a partir del año 2009. Pero ¿qué sucede? No es así. Este Estatuto de Roma, esta imprescriptibilidad de las penas, opera a partir del año desde siempre. Es decir, dice aquí, aún frente a conductas ocurridas antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, es posible considerarlas como imprescriptibles. Entonces, la imprescriptibilidad de la acción penal se predica para tres conductas, o cuatro conductas, incluyendo el crimen de guerra, genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión, incluyendo el crimen de agresión, tendríamos nosotros que entender que son imprescriptibles aún las ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces veamos cómo en eso consiste la imprescriptibilidad de la acción penal. Quiere con esto decir la Corte, en la interpretación que realizan las Cortes, ¿cierto? Tanto la Sala Penal como la Sala Constitucional de la Corte Constitucional, nos dicen, ojo, que entonces las penas en Colombia para esos delitos son consideradas imprescriptibles. Veamos en qué casos o cuál es la visión de la Corte para considerar imprescriptibles estas penas. Dice, incluso frente a derechos humanos consagrados en convenciones no suscritas por Colombia, como en el caso de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, Colombia no ha suscrito esa convención, pero se reconoce como antecedente el instrumento de la Corte, es decir, de la CPI. ¿Por qué? Por el hecho de que pasados más de 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, varios de los sistemas judiciales de los países que investigaban a los criminales nazis enfrentaban la posibilidad de la impunidad por el inminente vencimiento de los términos de prescripción. Es decir, lleven a pasar 20 o 30 años. La Convención de Nueva York del 68 tuvo entonces origen en la solicitud presentada a nombre del gobierno polaco, con lo cual se advirtió que la legislación penal alemana, bajo la cual se adelantaban numerosos procesos, corría el peligro de dejar en total inmunidad a varios autores contra los cuales ni siquiera se había iniciado el proceso.
¿Por qué no se había iniciado el proceso? Pues no se había iniciado el proceso por algunas causales. Por ejemplo, pensemos, el autor, ¿cierto? Varios de esos criminales nazis siguieron actuando pues en Alemania porque era su sociedad, era su casa, su país, y tenían rangos, diríamos, de poder en el país. Entonces, movían, ¿cierto? O evitaban que se moviera la justicia para ser investigados. De esa forma, esperaban que pasara el tiempo del término de prescripción de Alemania y decían, ya no me pueden investigar. Entonces, esos crímenes quedaban en la impunidad con el perjuicio consiguiente para las víctimas que los veían en posiciones de alta dirección del Estado, en posiciones empresariales y personas que no iban a responder, digamos, por lo que hicieron. De esta forma se se realiza esta convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Acordémonos que aquí se entiende también entendido y comprendido, o incluido el delito de genocidio en ese momento, ¿no? En ese momento, en el 68. Acordémonos que viene siendo como el segundo momento de la comprensión del delito de lesa humanidad. ¿Y qué sucede entonces? Se empezó a pensar, oiga, ¿por qué razón más bien esos delitos, tratando los delitos internacionales, reconocemos una imprescriptibilidad de la acción penal? Y eso ha sido acogido por Colombia. Y ha sido acogido porque precisamente la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de 2016, y vamos a ver que en otros también, en la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre del 88, ojo, lógicamente en ese año, ya no, aún no estaba ni siquiera establecido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Aún no existía, pues por parte de Colombia, acoger el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero ojo, la humanidad sí se va preocupado en el 68 por hacer una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes. Pero también, ojo, teníamos, recordemos, los protocolos de Ginebra del año 48 y luego del año 93. Esta masacre de Segovia fue declarada como imprescriptible en el año 2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, en algunas otras sentencias, especialmente sentencias de justicia y paz, pero no solo en sentencias de justicia y paz, en el caso del Loro, se aparta de la legalidad escrita considerando que efectivamente se trata de un delito de lesa humanidad. En el caso de alias Carlos o el Tuerto, la Corte insiste en la imputación de conductas punibles vía bloque de constitucionalidad. Es decir, incluso, ¿por qué vía bloque de constitucionalidad? Porque acordémonos que cuando esos paramilitares cometieron esas conductas, no estaba el Estatuto de Roma, o no estaba en vigencia el Estatuto de Roma. Pero ojo, en materia de bloque de constitucionalidad, entendido como el ius cognito, el derecho de gentes, todo aquello que desde el Tribunal de Nuremberg, ¿cierto?, para adelante había sido constituido como un compromiso del Estado de Colombia en evitar que esos crímenes quedaran en la impunidad. En el caso del alias El Iguano, igualmente aplica el garantismo para crímenes de guerra y el punitivismo para delitos de lesa humanidad. En el caso de alias Guancho Dique se considera la legalidad flexible por parte del bloque de constitucionalidad. ¿En qué consiste la legalidad flexible? En este concepto tenemos que la legalidad solo operaría que las personas fueran investigadas y juzgadas a partir de que se acogió por parte de Colombia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es decir, del año 2009, ¿cierto? Pero que lo suscribimos en 2002, pero entró en una suspensión por 7 años hasta el año 2009, porque lo quiso así Colombia, acordémonos, porque Colombia sabía que teníamos pues un montón de problemas que arreglar, y si no hubiera sido ese aplazamiento, pues hubiera entrado a la Corte Penal Internacional de una vez a juzgar a la FARC, a los paramilitares, a los militares, ¿cierto?, a los altos funcionarios del gobierno. Entonces, ¿qué sucedió? No, arreglemos nosotros aquí la situación y luego empieza la Corte dentro de 7 años. Entonces, tenemos 7 años para arreglar nosotros nuestros problemas. Vino ahí Justicia y Paz y luego, ¿cierto?, pasado ya el tiempo, pues vino, sí, Justicia y Paz, pasado el tiempo, Marco Jurídico para la Paz. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es la legalidad flexible? Pues es considerar que incluso antes del año 2002 existían esos delitos en Colombia y por lo tanto son imprescriptibles. Y el caso de Miguel Maza Márquez, ¿cierto?, se mantiene en la postura de calificar el homicidio de Luis Carlos Galán como un delito de lesa humanidad, porque es un ataque generalizado contra la población civil, con la consecuencia de que la acción penal es imprescriptible y por lo tanto se negó la nulidad implementada por la defensa del general Miguel Maza Márquez, en el sentido de que ese delito ya había prescrito en Colombia. Entonces,
ese es el punto de la prescriptibilidad de la acción, que es un tema muy importante que debemos nosotros tener en cuenta cuando hablemos de delitos de lesa humanidad o de delitos de genocidio o delitos, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Vamos entonces ahora a continuar hablando sobre lo que se trata sobre la Corte Penal Internacional ya como una organización como tal, ¿cierto? Como un tribunal organizado a partir del año 98, acogido en Colombia a partir del año 2002 y aplazado hasta el año 2009 por la cláusula de suspensión que trae el mismo estatuto y para darnos ese tiempo de respiro, para organizar nuestra justicia conforme a los postulados indicados en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces decíamos nosotros, la Corte Penal Internacional es un tribunal creado precisamente por una convención de ministros plenipotenciarios, es decir, ministros que fueron designados para conformar ese estatuto en 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la discusión, conformación y aprobación de un estatuto mediante el cual se implementara un tribunal penal permanente, mediante la aceptación de cada Estado miembro de la jurisdicción y competencia de la CPI. Claro, ¿qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que esto fue un esfuerzo de la humanidad, porque aquellos tribunales ad hoc que se habían creado con anterioridad funcionara ahora de manera permanente. Es decir, la propuesta era que los estados tuvieran un control por encima de ellos mismos de la responsabilidad penal de las personas, ¿cierto? Naturales, que cometieran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión o genocidio. Entonces veamos cómo eso fue un esfuerzo de los estados por permitir crear este alto tribunal de justicia penal internacional. Conforme al artículo del preámbulo, el artículo primero, la Corte ejerce jurisdicción desde que el momento en que el Estado lo ratifique, lo acepte, apruebe o adhiera al estatuto, ¿cierto? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Colombia lo hizo a partir del año 2002, pero como aplazó 7 años, entonces entró en vigencia en el año 2009. Pero acordémonos, podemos investigar, juzgar conductas con anterioridad al año 2002, ¿sí? Y esas conductas pueden ser consideradas imprescriptibles también. Funciona como una jurisdicción permanente complementaria de la jurisdicción nacional o de aquellas jurisdicciones que ejercen el principio de justicia universal. Ya sabemos que algunos países ejercen el principio de justicia universal e incluso podría operar también como complementaria para aquellos tribunales ad hoc que todavía estén digamos, en funcionamiento, tanto los designados por las Naciones Unidas como los locales, es decir, como el Tribunal de Justicia de Paz, el de Sierra Leona, el de Camboya, ¿cierto? Aunque ya esos terminaron, el Tribunal de Justicia Penal para la Paz, es decir, donde allá no se haga lo que tiene que hacerse, pues es posible que la Corte Penal Internacional entre de manera complementaria. ¿Qué quiere decir de manera complementaria? Oye, si tú no lo haces, Estado, pues lo hago yo. La CPI juzga la responsabilidad de personas naturales individualmente consideradas, no de los estados, lo que lo diferencia del sistema de protección de los derechos humanos de la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Por lo anterior, Colombia aceptó la jurisdicción de la CPI desde el año 2002 y la reserva que se realizó no era sobre la jurisdicción, sino sobre la competencia. En su momento se presentó la discusión que Colombia había, digamos, ratificado que el estatuto y había aceptado la jurisdicción, pero no la competencia. Entonces se presentó esa discusión a nivel, digamos, jurisprudencial, en el sentido entonces que, bajo la comprensión de que podía Colombia investigar las conductas ocurridas, las 4 conductas de delitos internacionales ocurridas a partir del año 2002 en adelante. Pero ¿qué hizo la jurisdicción colombiana? Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema consideró que no solamente podía hacerlo a partir del año 2002 para adelante, sino que podía hacerlo también a partir del año 2002 para atrás, dándole el sentido de delitos imprescriptibles. Estos requisitos de admisibilidad tienen que ver con esto que nos llama aquí la forma de acceso a la justicia de la Corte Penal Internacional como una forma complementaria. ¿Qué nos dicen los requisitos de admisibilidad? Que es cuando entraría la Corte a investigar o a juzgar
y a juzgar una conducta de un delito internacional. Que el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación, es decir, el Estado no pueda llevar a cabo la investigación, no esté dispuesto a hacerlo porque, por ejemplo, se trata de una persona poderosa. Hablamos nosotros sobre los criminales nazis, ¿cierto? En Alemania. O porque este criminal coapta el Estado y el Estado no es capaz de hacerlo porque él está en el poder, maneja hasta la parte judicial. O el enjuiciamiento no pueda realmente hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado no esté dispuesto o no pueda realmente hacer la investigación o hacer el enjuiciamiento, es decir, llevarlo a juicio, ¿cierto? No quiera o no pueda. ¿Por qué no puede? Se trata de una persona poderosa donde ningún juez va a señalarlo como que esa persona cometió un delito. ¿Por qué no? Pues porque esa persona es muy poderosa en todo el Estado, entonces nadie lo va a hacer, ningún fiscal, ningún juez lo va a investigar. En Colombia tenemos algo claro y es que en los últimos años hemos venido investigando a personas del más alto nivel, ministros, expresidentes, magistrados, generales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Colombia sí está dispuesto y puede realmente hacer una investigación frente a personalidades, ¿cierto? Ahora, frente a delincuentes, diríamos, que no son del Estado, supongamos, Pablo Escobar, supongamos, los Castaños, supongamos, Mancuso, supongamos, Tiro Fijo, o el Mono Jojoy, ¿cierto? Estas personas de los grupos al margen de la ley. ¿El Estado no estaba dispuesto a llevar a cabo la investigación? ¿O el Estado no podía realmente hacerlo? Es decir, entonces entre nosotros decíamos, oiga, el Estado no llevó a estas personas a la jurisdicción porque no podía llevarlo, no podía realmente hacerlo. Es decir, esas personas no iban a ser capturadas por el Estado porque no podíamos hacerlo. Fijémonos cómo muchos de estos guerrilleros, por ejemplo, pues no fueron capturados, fueron dados de baja. ¿Por qué? Porque ellos se la luchaban hasta lo último, entonces no eran procesados, sino eran muertos, ¿cierto? Lo cual diríamos que se acababa allí la acción penal en contra de ellos. Entonces veamos cómo es el proceso de paz, tanto de justicia y paz, como el marco jurídico para la paz, donde pudimos realmente hacerlo. Traer a estas personas, ¿cierto?, a ser juzgados y a ser responsabilizados por los delitos cometidos en Colombia, tanto los delitos ordinarios como los delitos internacionales. Ahora, otra causal de admisibilidad, que el Estado, para la Corte Penal Internacional, o sea, cuando el Estado no pueda o no quiera hacerlo. Entonces ahí entra la Corte a juzgar, ¿cierto? Que el Estado haya decidido no incoar la acción penal contra responsable porque no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Es decir, el Estado sí sabe, ha hecho una investigación y sabe la comisión de esas conductas, pero el Estado no es capaz de hacerlo. No puede hacerlo, no es capaz de hacerlo. Pensemos nosotros, Pinochet en Chile. Sabíamos que había cometido conductas, pero el Estado no podía o no quería hacerlo. Entonces, Baltasar Garzón, el principio de jurisdicción universal de España, dice, yo lo investigo y yo lo juzgo. Bueno. Ahora, ¿qué sucedió entonces? En Colombia, volvemos a lo mismo. Los guerrilleros incluso estaban condenados, algunos tenían condenas, Tiro Fijo tenía condenas en contra, pero no podíamos realmente hacerlo. Algunos de estos guerrilleros que están hoy en el partido de la FARC tenían condenas en contra, pero no podíamos realmente hacerlo. O sea, no éramos capaces de ir y capturarlo y someterlo a la justicia. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Una, o era que la Corte Penal Internacional viniera a ella y lo hiciera, ¿cierto? A ver si es que es capaz de hacerlo, ¿cierto? O la otra es, no, nosotros aquí nos arreglamos nuestras cuitas, ¿cierto? La ropa sucia se lava en casa, miramos cómo lo hacemos, hicimos un marco jurídico para la paz y aquí lo juzgamos con penas, ojo, y con procedimientos especiales, con penas especiales, que podamos hacerlo realmente responsable. Otra causal cuando el Estado que justificaría el ejercicio complementario de la Corte Penal Internacional. Cuando el Estado haya juzgado al responsable, pero lo realice para sustraer al acusado de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Es decir, es posible que un Estado haya ejercido un procedimiento de investigación y juzgamiento contra una persona, pero, por ejemplo, lo haya declarado no responsable. La persona no fue vencido en juicio y se le absolvió. Pero esto lo hacen no porque la persona no haya cometido la conducta, sino para sustraer al acusado de crímenes de competencia a la Corte. O, por ejemplo, como también ha sucedido en nuestro país,
la persona haya cometido este tipo de conductas atentatorias contra los derechos, contra los delitos internacionales, contra la norma jurídica internacional, y el Estado, por ejemplo, le aplica, esto se vio especialmente, por ejemplo, en casos de justicia especial militar, de justicia penal militar, donde se le aplicaba preclusiones a algunos altos comandantes que habían dirigido operaciones donde habían violado derechos humanos que configuraban delitos internacionales. Entonces, no, es que la persona fue absuelta por una preclusión, que es como una sentencia absolutoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía? Eso es una forma de sustraer al acusado de crímenes de competencia tanto de la Corte Penal Internacional como de la responsabilidad del Estado ante la Corte Interamericana. ¿Qué pasa entonces? Esas sentencias absolutorias, ¿cierto? Esas preclusiones fueron revisadas por la Corte Suprema, fueron anuladas, ¿cierto? Y se volvió a investigar las conductas y esas personas fueron hallados posteriormente responsables por la comisión de las conductas. Entonces, esta es una forma de sustraer al acusado de los crímenes, competencia de la CPI, porque, ¿qué sucede? Si una persona ha sido ya investigada y juzgada y se le ha absuelto, pues sencillamente esa persona no puede volver a ser juzgada dos veces, ¿cierto? Principio de non bis in idem, no dos veces. Entonces, ¿qué pasa? No, como esa persona ya fue juzgada en el Estado, pues ya no se le podría juzgar por parte ni de la Corte Penal Internacional ni de otro Estado. ¿Por qué no? Porque ya fue juzgada. Pero oiga, eso se hizo solamente para sustraer al acusado de la competencia de la Corte Penal Internacional. Otra de las causales que admiten la jurisdicción complementaria es cuando el proceso no haya sido instruido, o sea, no ha sido adelantado de forma independiente o imparcial, es decir, no haya tenido jueces imparciales, sino se haya designado unos jueces especiales para absolver a las personas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no pensar unos jueces especiales para inculpar a las personas? Es decir, cuando no haya sido instruido de forma independiente o imparcial, o cuando se haya realizado con el fin de no someter la acción a la justicia. Es decir, que no se haya instruido de forma independiente o imparcial, o que la misma, el procedimiento, se haya realizado con el fin de no someter a la acción de la justicia. Tenemos aquí casos en los cuales puede involucrarse una persona en una investigación penal sin tener nada que ver, y luego, como no tiene nada que ver, la sacamos de la investigación penal. Pero ojo, como ya fue investigada y fue absuelta, ya sea mediante sentencia absolutoria o ya sea mediante una preclusión con anterioridad a la sentencia, al juicio oral, ¿qué sucede entonces? No puede ser investigada por la misma causa. O sea, lo que el Estatuto de Roma reclama es, oiga, si una persona no puede ser juzgada, no quiere ser juzgada por parte del Estado, no puede ser juzgada por parte del Estado, o el Estado hace una investigación mal, o el Estado juzga mal a esa persona, solamente con el objetivo de evitar que sea investigada ante la jurisdicción internacional, en ese caso, la Corte Penal Internacional puede ingresar a investigar a esas personas, a juzgarlas. Pensemos nosotros, ojo. Por eso lo importante de la supervisión, del seguimiento que haga la Corte Penal Internacional a los procesos de justicia y paz en Colombia. Pensemos nosotros en esto, ojo. Un guerrillero de la FARC es ingresado a un procedimiento de justicia y paz, pero reconoce la realización de crímenes de lesa humanidad, reconoce la realización de genocidios, crímenes de guerra. Y en este caso, el Tribunal de Justicia y Paz, perdón, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, le dice, usted va a tener 0 penas. En ese caso, pedíamos nosotros cómo es posible que la Corte, posteriormente a este ejercicio de la JEP, diga, mira, me parece que esto se hizo para evitar, ¿cierto?, que esa persona fuera juzgada por la Corte Penal Internacional. Es decir, se creó todo un estatuto punitivo, todo un estatuto, perdón, de justicia y paz en Colombia, justicia especial para la paz, solamente con el objetivo de favorecer a estas personas, pero sin embargo queda abierta la ventana para que estas personas sean juzgadas por la Corte Penal Internacional. Eso es lo que debemos preguntarnos. Por eso es muy importante que revisemos estos informes que ha realizado la Corte Penal Internacional en lo que tiene que ver con Colombia. ¿Por qué? Porque esos informes de la Corte Penal Internacional nos muestran a nosotros cómo es la visión de la Corte sobre los procedimientos adelantados por esos tribunales ad hoc creados en nuestro país, con el objetivo de que esos tribunales cumplan con los postulados del derecho penal internacional. Porque de lo contrario, ¿cierto?, diríamos, las investigaciones o los procedimientos adelantados por Colombia contra esas personas, pues no van a ser procedimientos que sean realmente
sustentables en materia internacional, pero tampoco va a ser procedimientos que hayan sido, diríamos, hechos para favorecer las víctimas, que es un punto muy importante. Ahora bien, ahí hay que analizar la única forma de administrar, la única forma de entender cumplida el derecho a la justicia es unas penas de ¿cuántos años? Unas penas de 50 años, de 20, de 5 años, unas multas, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender cumplida la justicia? A través de la verdad, a través de la reparación. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esos informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia para comprender cuál es la visión de la Corte sobre este tema tan interesante que es si nuestra justicia penal colombiana, si nuestra justicia transicional colombiana está respetando los postulados del derecho penal internacional dentro de lo que se llama los postulados, ¿no? Es decir, si en realidad estamos cumpliendo. Entremos un poco a la página de la Corte Penal Internacional para entender cómo, vamos a buscarla nosotros, para entender si dar fe o dar constancia de la realización de estos informes por parte de la Corte Penal Internacional sobre lo que refiere a nuestro país como un país observado por la Corte Penal Internacional precisamente a raíz de la realización de esos tribunales ad hoc, ¿cierto? En Colombia. Veamos entonces, la forma de buscar sería Corte Penal Internacional, página oficial. Sitio oficial, ¿cierto? Como nosotros sabemos, la Corte solamente opera en 2 idiomas, francés e inglés. Pues aquí entramos a la parte de inglés, que es la que nos va a votar a nosotros, y como está en inglés, para que nos quede más fácil leer, la traducimos al español y esto la traducimos al español y aquí nos da como la posibilidad de que nos dice entonces, la Corte Penal Internacional tiene como propósito juzgar a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión. Aquí está la fiscal, ¿cierto? La señora Fatima Souda, ella es africana, y aquí está acerca de situaciones y casos. En este caso buscamos Colombia. Aquí igualmente, si lo consideran viable, la traducimos con el traductor de Google, y ahí tenemos como presuntos crímenes cometidos de guerra, cometidos desde el 1 de noviembre del año 2009, y presuntos crímenes cometidos desde el 1 de noviembre del año 2002 en Colombia. Vemos que la Corte Penal Internacional asume la fecha en que entró en jurisdicción y competencia, en competencia en 2009, y la fecha en que ingresó en jurisdicción en el año 2002. Entonces aquí están todos los informes de la Corte. Tenemos también uno del 22 de enero de 2020, en la cual voy a dejar de compartir pantalla y volvemos a hacerlo para estar seguro que estamos dentro de la página. Aquí tendríamos entonces, ingresamos por Colombia, aquí nos dan las diferentes noticias desde el año 2016 hasta el 22 de enero de 2020, ingresa la Fiscalía de la Corte a hacer una verificación de lo que es la situación del cumplimiento de los compromisos internacionales dados por esta Fiscalía en la jurisdicción colombiana sobre precisamente la posibilidad de que estos tribunales de justicia y paz, entre otros puntos, hayan sido realmente respetuosos de los derechos tanto de los procesados como de las víctimas
a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, en el contexto de la situación en Colombia, una delegación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una misión de la República de Colombia del 19 al 23 de enero de 2020 con el objetivo de entablar conversaciones constructivas con las entidades gubernamentales para evaluar el procedimiento de los procesos nacionales en relación a las áreas de interés identificadas en el informe provisional publicado en el año 2012, y además la oficina sostuvo conversaciones con representantes de organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil, cuyas opiniones y preocupaciones siguen informando la evaluación de la situación por parte de la oficina de la Fiscalía. Entonces aquí podemos leer todo el informe para que nosotros podamos comprender cómo estamos nosotros operando, sobre qué, sobre estas causales de cumplimiento de los postulados, es decir, si realmente estamos enjuiciando a quienes debemos enjuiciar, si realmente lo estamos haciendo, si realmente estamos haciendo una investigación independiente, un juzgamiento imparcial, y estamos sometiendo a las personas a la justicia, incluso en temas de gravedad suficiente. Entonces veamos cómo ese es el punto clave de lo que tiene que ver con la admisión de la complementariedad de la Corte Suprema de Justicia en nuestro Estado colombiano. Ahí nosotros tenemos que entender algo que es importante, y es que la JEP no podría investigar a personas que han cometido delitos de lesa humanidad y de crimen de guerra en Colombia. ¿Por qué no? Porque en consideración de algunos, esos dos delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra no son delitos expresamente en el Código Penal colombiano. Y ni la Corte Suprema de Justicia ni la Corte Constitucional ha considerado viable que a una persona en Colombia se le investigue por delitos de lesa humanidad o por delitos de crímenes de guerra. ¿Y por qué no? Porque son dos categorías delictivas que solo existen a nivel internacional, no a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucede? En la JEP no se le podría imputar a una persona la comisión de una conducta de crimen de guerra o de lesa humanidad directamente, porque esas dos conductas no son delitos en Colombia. Y esta tipificación cae, acordémonos del artículo que leamos ahorita, el 93, que solo aplica en lo que respecta a las garantías procesales, o a las garantías, perdón, del Estatuto de Roma, para los casos regulados por el Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué sucede? Se acepta el tema de la imprescriptibilidad de la acción penal para genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra. Pero la tipificación del delito de genocidio y de crimen de guerra solamente obedece a nivel internacional, por lo tanto, es una aplicación diferente que no se emitía en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que lamentablemente han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Colombia? ¿Quedarán impunes por la tipificación exacta de esos delitos? Ahora, es posible que no sean juzgados por ese delito especialmente, sino sean juzgados, por ejemplo, por homicidio, o por violencia sexual, o por desplazamiento forzado, o por traslado de niños de un grupo a otro, pero no por la conducta típica. Entonces, se debería entender que, aunque no sean juzgados por lesa humanidad, sino, por ejemplo, por homicidio, y se le podría dar el sentido de imprescriptibilidad, ¿de acuerdo? Pero no por lesa humanidad exactamente, se podría entender que entonces esa persona fue sometida a la justicia colombiana a través del procedimiento ordinario o del procedimiento transicional para evitar que haya comparecido ante la CPI, ante la Corte Penal Internacional, por los delitos de lesa humanidad y el crimen de guerra cometido. Pues esa es una de las preguntas que se hacen, ¿no? En mi concepto, sí podría imputarse a una persona en Colombia el delito de lesa humanidad y el delito de crimen de guerra sin ningún inconveniente, porque si bien no están estipulados expresamente en el Código Penal, sí forman parte del artículo 93 y 94 de la Constitución, en el sentido de bloque de constitucionalidad, y más allá del sentido de bloque de constitucionalidad, en el sentido de que tenemos toda una compenetración del derecho penal internacional en nuestro país por la situación que hemos vivido, ¿cierto?
y también en todos los países de Occidente que han entendido como vital no dejar impunes estos crímenes para poderlo juzgar en nuestro país. Por lo tanto, sí podríamos imputar a una persona esas conductas. Pero ¿qué sucede? ¿O qué tipo de pena le colocaríamos? La pena de la Corte Penal Internacional, que va de 0 a 30 años, ojo, de 0 a 30 años, o cadena perpetua, o le tendríamos que aplicar entonces una pena de las estipuladas para las conductas en Colombia, es decir, si fuera homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado. Ahí vienen las dudas, ¿cierto? Ahí vienen las preguntas, pero bueno, de eso se trata el ejercicio jurídico, ¿cierto? De interpretar y de valorar. Entonces, hasta aquí dejamos esta sesión de hablar un poco sobre el tema de prescriptibilidad y ya ingresar a la Corte Penal Internacional para ver con posterioridad la última de las sesiones, entender un poco lo que tiene que ver con la estructura de la Corte Penal Internacional, cómo se realiza y cómo se lleva a cabo el procedimiento, las penas aplicables, la revisión de las penas y bueno, hablar un poco sobre eso y ya pues con eso pasaríamos el día después para hacer una prueba que igualmente les mandaría por este medio para que ustedes la vayan resolviendo el día de mañana y podamos terminar el curso con buena actitud y un buen conocimiento. Quedamos abiertas a todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos, ¿cierto? El WhatsApp, el teléfono, el correo electrónico, para todas las dudas que tengan con respecto a estas situaciones. Entonces, acordémonos, el éxito de la jurisdicción colombiana ¿en qué está? En que hagamos las cosas bien y que no habilitemos la jurisdicción colombiana para que ingrese a la Corte Penal Internacional a investigarlo. ¿Por qué no? Porque quiere decir que si lo hacemos bien, o sea, si no permitimos que la Corte ente complementara a investigarnos, a investigar a nuestros nacionales, quiere decir que estamos administrando bien la justicia en Colombia. La idea no es que no entre pues por un acto de corrupción, sino porque estamos haciendo las cosas tan bien que la Corte Penal Internacional diga, hombre, muy bien, en Colombia están respetando los derechos de los procesados, los derechos de las víctimas, los derechos de la sociedad, los derechos del Estado, los derechos del mundo entero, a través de nuestras formas propias y autóctonas de administrar justicia, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia transicional. Muchas gracias a ustedes y quedamos pendientes de vernos en el siguiente capítulo sobre la estructura de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.